Bueno, pues ahora sí, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque nos escuchan por todo el mundo. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Antonio, creo que o se nos ha ido un momento o, o, o algo pasa por ahí, porque no se le ve. Pero Antonio, si nos escuchas, que sepas que no se te ve absolutamente nada, estás en oscuro. Así que, como decía, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias a que las maravillas que en estos momentos se está produciendo, esta es la parte buena de toda esta historia que está ocurriendo a nivel mundial, pues estamos en contacto en todo el mundo, ¿no? Así que buenas noches para nosotros, buenas noches Mari Carmen, buenas noches Alicia y buenas noches Marian. Y Buenas buenas noches. noches, Antonio, que yo ahora mismo no te veo, pero me imagino que estás ahí, porque por lo menos aquí en el ordenador aparece que estás. Así que buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un programa de estos no solamente de los bonitos, ya se te ve, Antonio, no solamente de los bonitos, sino de los que sirven, porque hay veces que dentro de la espiritualidad o dentro del crecimiento personal, hay palabras muy bonitas, hay cosas que nos encantan, que conectamos con ellas, pero lo bueno de lo que hoy vamos a hablar, de los Hoponopono, sí, espero decirlo bien, eh, es que no solamente es bonito, no solamente es bello, sino que además sirve, ¿no? Que lo podemos poner en práctica, lo ponemos en práctica y tenemos una serie de resultados, ¿no? Que es yo creo que lo importante. Así que gracias Mari Carmen, gracias Marian, gracias Alicia, gracias Antonio. Como hay personas que sí que os conocen, pero hay otras personas que no, si queréis podéis decir un algo muy corto de vosotras y así empezamos ya directamente sobre la materia y a profundizar, aunque ya habíamos empezado, pero todavía no estábamos en el aire. Mari Carmen, si te parece bien, podías empezar tú misma. Perfecto, pues mira, yo soy de profesión médico y desde, como os comentaba antes, desde el principio que empecé a ver personas con enfermedades que se presentaban al despacho, fui consciente de que detrás de cada enfermedad, en la mayoría de los casos, había algo que perdonar. Y me interesé profundamente con el perdón y acompañé a muchos de mis pacientes a hacer procesos de perdón en sus situaciones de enfermedad con resultados pues extraordinarios y también evidentemente lo apliqué en mi propia vida y entonces yo me defino como un aprendiz de la vida. Estoy aprendiendo constante y continuamente y no comparto nada que aplique en mi propia existencia. Y esa es la garantía de que realmente lo que estoy compartiendo pues es válido, es factible, es posible y es sanador. Y entonces, bueno, pues estoy aquí como un aprendiz más, aportando mi granita de arena para que este mundo sea un lugar mejor para todos y sobre todo para que seamos capaces, el conocimiento que comparto es un conocimiento que nos permite salir del sufrimiento. De Qué bien. hecho, yo creo que ya es tiempo de cancelar el sufrimiento, la enfermedad y el hecho de que estemos aquí para sufrir, ¿no? Entonces, bueno, Que creo que tenemos que una es muy herramienta. importante, ¿eh? Es muy Sí, importante cambiar o sí, transformar el dolor por el amor. Yo creo exacto. que es importantísimo, ¿no? Claro, Uy, entonces eso representa de lo que vamos a hablar hoy, pues una herramienta realmente fabulosa para hacer esa transformación. muy bien, muy bien. Y bueno, y simplemente agradecer la oportunidad que me dais, Antonio, Juan, y también Encantado. agradecer a mis compañeras, Marian y Alicia. Y bueno, pues allí vamos, a Qué bien, disfrutar de la experiencia. qué Gracias a bien, qué todos. bien. Sí, Aloha. gracias. Marian, si yo lo hago por orden de lo que tengo aquí en la pantalla, ¿eh? No tengo preferencias ninguna. Marian, si te parece bien, Pues yo soy terapeuta, soy facilitadora, bueno, soy cooperadora sistémica, familiar y sistémica, y aparte de eso lo que sí que hago es compartir todo aquello. A mí me gusta investigar, a mí me gusta aprender. No me gusta quedarme quieta cuando soy muy resolutiva y entonces siempre busco una herramienta para cuando surge un problema poder solucionarlo. Y pienso que si me funciona a mí, le tiene que funcionar a los demás. Eso es fundamental.
Entonces lo que hago es eso, todas las herramientas que voy encontrando a lo largo de mi vida las voy compartiendo. Y desde luego tienen que funcionar, ver que funcionan, que hay materia, que se hace físico, que materializamos, que las palabras están muy bonitas, pero las acciones y los hechos son lo que estamos en la carne, estamos en la materia. Y de eso es a lo que yo me dedico, a compartir, y cuando me piden ayuda o acompañamiento, pues favorecer que si la persona quiere, pues darle todos los medios que yo tengo a mi alcance para poder hacerlo. Porque lo primero es que uno quiera, luego ya lo demás va llegando, el universo va poniendo el resto de las piezas. Qué bien. Y el Ho'oponopono lo conocí hace muchos años, como te decía antes, y a mí, bueno, es que, a ver, que yo lo digo y que fue en el 2016 un año muy crítico, muy duro para mí, que ahora con el paso de los tiempos creo que fue el año más grande y más maravilloso de aprendizaje, el año en el que, bueno, pues la ruptura sentimental, por así decirlo, una relación en la que salí más escaldada que otra cosa, más que eso fue un aprendizaje, no, ahí no había otra cosa. Ahí encontré a Alicia con el Ho'oponopono y entonces le di sentido a Ho'oponopono, que antes para mí no lo tenía, y empecé a practicarlo. Fue el año que me diagnosticaron los tumores, y entonces ya fue como Ho'oponopono a toda hora y en todos los sentidos, y encontré que al final, precisamente gracias a Ho'oponopono, cuando me dijeron tiene esto, dije, bueno, yo soy la responsable, yo lo he creado, yo lo he originado, yo seré la persona que pueda descrearlo y transformarlo en otra cosa, siempre tomando la responsabilidad. Y bueno, yo creo que sí, ya de presentación está bien, que me entiendo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Alicia, te esperamos Pues aquí. Sí. muy bien. Pues buenas noches. Yo soy médico también, como Mari Carmen. Soy geriatra. La mitad de mi vida profesional soy, vamos, asistencial pura en mi primera parte, trabajando en una residencia con 450 ancianos de las de la Comunidad de Madrid. Y ahí yo supe perfectamente que toda enfermedad tiene un origen o una base de conflicto, de enfermedad, o sea, de emoción o de sentimiento. Ahí ya lo vi. Después ya me he dedicado a pues, cosas de la vida, me llamaron y me marché a la gestión hospitalaria, pero yo creo que esa parte ha marcado muchísimo mi vida y he actuado en la parte hospitalaria, pues eso, utilizando todo ese otro bagaje mío anterior de lo asistencial, y con enfermeras, con médicos, con compañeros, y al final pues me animaron a que diera conferencias y tal pues en el hospital. Las he dado del origen emocional de la enfermedad, del lenguaje de los síntomas, y bueno, me atreví, ya había yo conocido el Ho'oponopono y me atreví, me animé con esa palabreja tan rara, nadie sabía muy bien de qué iba a hablar, pero bueno, había mucha expectativa, estaban todos muy emocionados a ver qué iba yo a contar, y la verdad es que les encantó. Muchos de ellos me dijeron que es que les había hecho ver la vida desde otro ángulo, desde otro punto de vista absolutamente distinto. Entonces, bueno, pues he seguido, mientras que estaba trabajando en el hospital, he seguido dando conferencias, talleres por ahí, algunos me los han grabado, y por eso Mindalia me los ha grabado, y por eso comentaba antes Marian que había visto algún vídeo mío, porque también los hay. Y bueno, y ahora que estoy jubilada, pues he seguido desde donde me llamaban, si me llamaban de Las Palmas o de Cáceres me han llamado de San Sebastián o de Vigo o en fin, en Granada. Y bueno, pues ahora con el COVID pues yo he parado mucho, me he dedicado a otras cosas, pero fundamentalmente el Ho'oponopono yo es que lo he aplicado en mí antes que en otras personas y vi que a mí me era muy, muy valioso. Entonces decidí compartirlo con otras personas. Y Qué hoy bien, estoy encantada aquí con Marian y con Mari Carmen. qué bien. Y Muchísimas con Juan gracias. y con Sí, Antonio. sí, sí, por Claro, supuesto, por supuesto. claro. Sí, Antonio, ¿querías decir algo, comentar algo, No, preguntar lo que algo? quería comentar, fíjate, es, ponemos tres personas, bueno, yo conocía un poco la vinculación que conocían entre Alicia y Mari Carmen, pero desconocía un poco que Marian era seguidora de Alicia, ¿verdad? Entonces, bueno, que fíjate la magia de este espacio
que permite, pues en un momento, conectar a personas, bueno, pues que están en la misma onda, ¿no? Qué maravilla, Sí, qué maravilla. O sea, con lo cual eso se deduce de que todos somos uno, ¿verdad? la verdad es que sí. Así es, así es. Bueno, pues yo tengo varias preguntas y podéis responder o una detrás de otra o a la vez o compartir. Y una de las preguntas, bueno, yo hace tiempo que también trabajo personalmente el Ho'oponopono, y basado en lo siento, perdóname, gracias, te amo, ¿no? Pero ¿hay algún orden o no? Bueno, ¿quién contesta? A ver, Orden ninguno. sí, Y es más que las 4 palabras no las tienes por qué decir todas. Es decir, algunas veces es lo siento, gracias, según como tu corazón te lo dice. O sea, porque eso es que empiezas, yo sí, por lo menos, hablo de mi experiencia sí, personal, sí, sí, sí. empiezas con las 4 palabras ante un conflicto, ante una circunstancia o lo que sea, y paulatinamente empiezas a tranquilizarte, empiezas a entrar en una paz y en una tranquilidad que ya te das cuenta de que probablemente no hace falta que las repitas todas. Muchas veces terminas solo diciendo gracias, 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 gracias. Nada más. Y ya está. Así. O sea que según esto, más bien es una vibración, una energía que nosotros creamos al verbalizarlo, al sentirlo, o no. A No ver, sé yo qué, apuntaría. que Sí, diga sí, Mari Mari Carmen. Carmen, a ver. No, no, perdona, perdona, Alicia, pensaba que te habías No, no, acabado. no, 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 no. Mari, Habla, Mari Carmen, habla Mari Carmen. con total libertad. Ahora Con tu te toca a permiso, ti. con tu permiso. Entonces, mira, yo lo comparo a cuando, a ver si somos capaces de recordar cuando aprendimos a conducir. Yo no sé vosotros, pero yo me hacía un lío con los pedales que el coche se me calaba cada 2 por 3, ¿no? Entonces ahora ya lo hacemos automáticamente, ¿verdad? Sí, A mí me gusta empezar poniendo mucha conciencia en cada una de las palabras, porque cada palabra, como Juan apuntaba, tiene una vibración y tiene un significado profundo en cuanto a si nosotros tenemos un conflicto, estamos en disarmonía con la ley universal. Con las palabras, ¿qué hacen? Cuando yo pronuncio las palabras, vuelvo a recuperar la armonía universal. Por eso entro en ese estado de paz del que comentaba Alicia, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un conflicto, es porque en ese conflicto no le he puesto amor. He puesto un juicio, he puesto una crítica, he puesto un desprecio, he puesto cualquier otra cosa menos amor. Por lo tanto, es por eso que me disculpo, es por eso que pido perdón y que enseguida después digo te amo, porque le vuelvo a poner exactamente aquello que va a sanar el conflicto, que es el amor. Y agradezco profundamente, primero porque el conflicto se ha sanado y segundo porque tengo la oportunidad de sanarlo, puesto que el otro me lo ha mostrado en ese estado de autorresponsabilidad del que hablaba Alicia, ¿no? Es decir, que yo cuando tengo un conflicto con una persona, no es esa persona culpable, sino que hay algo en mí que no está en orden divino, en orden con mi divina presencia, que es puro amor, y que por lo tanto en esta relación he puesto de todo menos amor, y cuando lo restituyo el amor es cuando realmente el conflicto se sana y yo me quedo en paz. Y en este sentido, como nuestra mente es la loca de la casa, como decía Santa Teresa, en realidad las 4 palabras actúan como un mantra. Y sí, cuando tú le das al cerebro este alimento que es de amor, de paz y de armonización, todo el ruido mental que nos metemos en esta neurosis obsesiva cuando queremos resolver un problema que es emocional, solamente pensando, entramos en esta especie de neurosis, ¿verdad? Cuando lo cambiamos por el mantra, el cerebro o el pensamiento se tranquiliza y entramos en un estado de paz. Pero sí, fíjate, sí, perdona, sí, 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 yo Alicia. creo, igual te pasa a ti, a lo mejor a Marianne también, que cuando yo he dado alguna conferencia o le he intentado hacer entender a las personas en qué consistía el Ho'oponopono, lo que les ha costado muchísimo más trabajo entender es lo de 100% responsabilidad total. Es decir, lo de que tú atraes lo que has enviado. Entonces la gente me dice que no, que tiene una vecina que es una no sé qué cosa
y que ella no es así. Entonces, ¿que ¿cómo puedo yo decir que tiene una vecina del quinto que la está tirando cuando tiende toda la ropa, se la estropea con lejía o con lo que sea, y que la entran ganas de estrangularla, y que ¿cómo puedo yo decir que ella ha traído a esa vecina a su vida, porque hay responsabilidad en ella, porque se tiene que dar cuenta de que hay algo ahí entre las dos que tiene que sanar en ella y no es la vecina, y que cuando lo sane en ella, la vecina desaparecerá de su vida en el sentido de que dejará de molestar, dejará de tender así o yo no sé qué. Bueno, a mí me cuesta eso, hacérselo entender. Yo no sé, Marian, si ella también ha hablado con la gente, con las personas con las que habla, del 100% responsabilidad total. Me dice, es que eso es lo que no... Digo, pues es una de las claves del Ho'oponopono. Si no entiendes eso, entonces no vas a entender todo lo demás. Entonces, cuando tú hablas de que entras en tu ser, de que tienes que limpiarlo en ti, de que no sé qué, yo, claro, por supuesto, es lo que sé, pero que es lo que más trabajo me ha costado siempre transmitir a las personas. O sea, que lo han entendido, ¿vale? Pero no lo han querido, en el fondo, no lo han querido admitir. No han asumido esa responsabilidad. No la querían. Para lo bueno sí. Decir, cuando atraigo algo bueno en mi vida, sí. Pero para lo malo, cuando ya te digo, es algo que les molesta, empiezan a delegar la responsabilidad en otros. Eso es muy curioso, que me pasa a mí. Sí. Es que la Muy clave bien. es lo que has dicho, Alicia, el tema de la responsabilidad. El tema de la responsabilidad es absolutamente para todos. Y luego también el tema de la magia, ¿no? Vale, digo las 4 palabras y ya el universo conspira. Perdona, esto es de a Dios rogando y con el más jugando. Tendrás que, si la vecina te dice, pues tendrás que ver qué manera, cómo te llevas mejor con la vecina. A lo mejor es cuestión de bajar el toldo, de estropear el toldo, pero no la ropa. Es cuestión de entrar también en acción. No es solamente el hecho de decir las 4 palabras, es tomar la responsabilidad y ver qué cosas tienes que hacer. Yo siempre digo que cuando uno es responsable de un departamento, pues yo digo, es que eso es lo más fabuloso que hay, porque si la pifias en tu departamento, tú eres el único que además lo puede arreglar. Se trata de que lo arregles, que aprendas y ya no sigas pifiándola. Si es que es así de sencillo. Pero sí que es cierto que cuesta mucho el tema de la responsabilidad porque es mucho más cómodo o esa zona de confort, no, que si el otro es malo, ¿sabes? Pues como que, aunque no queramos ir de víctimas, pero al fin y al cabo, el otro es el que tiene que cambiar, el otro es el que tiene que hacer cosas, el otro es, como que esa parte es como más cómoda, que no digo que sea la mejor, porque no lo es, pero sí que a lo mejor es un poquito más cómoda y sí que es verdad que esa sí que estábamos o programados o más predispuestos porque se nos ha dicho que funcionan así, ¿no? Que siempre los malos son otros, que siempre la responsabilidad es de otro, que siempre será el gobierno, que siempre será los padres, que siempre será alguien que tendrá, los extraterrestres, los que tendrán que venir a salvarnos. Entonces, siempre es como que alguien de fuera tiene que venir. Y por eso cuesta, yo creo. Bueno, yo creo que, por lo menos en mi pequeña experiencia con respecto al Ho'oponopono, es que las palabras, bueno, siempre el mantra produce una energía, ¿no? Siempre la vocalización produce una energía, ¿no? Pero si verdaderamente tú no lo sientes, yo creo que el trabajo no está 100% hecho, ¿no? No sé si vosotros lo pensáis o lo sentís así. Yo hablo del proceso, Juan. Siempre digo, el perdón es un proceso. Tú puedes decir las palabras de boquilla, y estoy de acuerdo contigo, pero es el primer paso. Porque si realmente no asumes la responsabilidad, o sea, en el momento que tú empiezas a decir las palabras, ya estás pidiendo perdón, lo cual significa que en una parte de tu cerebro, seguramente en el área consciente, ya estás aceptando el hecho de que esa es tu responsabilidad. Y volviendo a lo que estaban hablando antes Alicia y Marian de la responsabilidad, para mí una forma más fácil de hacer comprender que tenemos toda la responsabilidad es que somos almas inmortales y que por lo tanto no es la primera vez que estamos aquí y según los hawaianos, los kahunas, los maestros hawaianos nos dicen nunca conoces a nadie, la vecina que te mancha la ropa, la persona que te cae fatal, que la conoces de ayer y nunca la has visto antes, es porque hay programas de otras vidas en los cuales tú, pues, lo que decíamos antes, pues seguramente no te has portado de la forma, dijéramos, de más alto nivel, no le has puesto amor a la situación. Entonces, es más fácil entender
el tema de la responsabilidad cuando acudes a los programas inconscientes y al hecho de que tú eres inmortal y por lo tanto no es la primera vez que estás aquí y que probablemente esta persona que tanto te fastidia o que tanto dolor o sufrimiento te provoca, pues tienes algo pendiente con ella que a lo mejor tú no lo entiendes desde esta vida, desde esta realidad, desde esta encarnación, pero que es posible que en otra pues tú tengas la responsabilidad. Y de hecho yo estuve trabajando durante muchos años con terapia de respuesta espiritual que se realiza con radiestesia y toda una serie de registros en los que tú puedes saber el conflicto que tienes con esta persona, de qué vida viene, qué energías tóxicas compartiste, qué quedó pendiente. Y desde luego, durante los años que practiqué esta terapia me quedó clarísimo que no existe la casualidad y que siempre que hay un conflicto grave de estos que nos provoca sufrimiento, es que es una relación kármica, esto quiere decir de causa y efecto, pero como la causa está dilatada en el tiempo y no es de esta vida, que tú no tienes conciencia de que le hayas hecho algo malo, es por eso que te cuesta tanto de entender y de aceptar. Pero desde el momento en que tú subes el nivel de conocimiento a otras vidas, es más fácil de entender y comprender que puede ser que tú con esta persona hayas tenido algo pendiente que justamente en esta vida te encuentras para resolverlo. Y en este caso, la sanación, desde luego, la llave de la sanación es el perdón. Estoy de acuerdo contigo y yo estoy de acuerdo contigo también en lo de las otras vidas, porque un taller de los que doy son acuerdos de almas y además, bueno, pues en regresiones la gente recuerda y yo personalmente y tal, ¿no? Pero fíjate que yo voy más allá de lo que tú dices, de que sea algo kármico lo que tú tienes con una persona relacionado con una vida. A veces no es con esa persona exactamente, sino que esa persona representa algo que tú puedas tener con otra cosa o puedas tener dentro de tu sombra, de tu subconsciente, de lo que Carl Jung llamaba sombra. Es decir, que resuena esa señora, no la has visto en tu vida y a lo mejor incluso ni siquiera con ella has tenido ninguna otra vida en común, no necesariamente, pero claro, ella es la que te está dando en la cara con algo que tú tienes dentro que no quieres mirar y entonces ya no tienes más remedio que entrar dentro y sacarlo, porque efectivamente es eso, además, lo que si no sacas te enferma. Lo que llamamos sombra, es decir, todas las emociones atrapadas, todas las emociones retenidas, todo lo que hay ahí. Entonces, es verdad que muchos de esos contratos, bueno, vamos a decirlo así, son kármicos, pero, o sea, de otras vidas, con otras personas, pero algunos otros ni siquiera, es decir, simplemente están ahí para reflejarte, no casualmente, yo no creo tampoco en la casualidad, pero para reflejarte algo que tú tienes en tu sombra, que sintoniza tanto lo bueno, que te guste Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, como la señora esa de la que hemos hablado, que te está haciendo la vida imposible, pero que ni siquiera yo a lo mejor he vivido en tiempos de Santa Teresa, quién sabe, a lo mejor sí, pero me representa todo lo que yo querría ser a nivel espiritual, o bueno, es uno de mis maestros, en este caso maestra, y la otra persona representa todo lo que tengo ahí que yo tengo que sacar. Esa es la única puntualización que yo te haría. Claro. Completamente de acuerdo, porque los programas, ahora pongámonos por ejemplo, pues que has tenido un padre muy autoritario que no te dejaba salir de casa, que te hacía volver a las 9, que tuviste que patalear para ir de fiesta, que te amargó la juventud porque no podías ir con tus amigos pues de fiesta, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes en este caso, por ejemplo, emociones retenidas que son inconscientes porque vienen de tu infancia y de cosas que pues se acumularon ahí y que tú no pudiste expresar porque tenías un arquetipo de poder, que en este caso era el padre, ¿qué pasará? Pues que seguramente tendrás muchos conflictos pues con tu jefe o con cualquiera que represente la autoridad, porque esos programas inconscientes y esas emociones retenidas de las que tú hablas se reflejan como en un espejo, esto es la ley del espejo, con un espejo en la persona que te está reflejando justamente aquello que te tienes que revisar, limpiar y sanar. O sea que completamente de acuerdo contigo. Y por eso no te gusta.
Claro. Porque es espejo tuyo, y como no te gusta de ti, no te Bueno, gusta. es espejo de tus programas inconscientes. Sí, pero te lo está reflejando y de alguna manera tú eso lo rechazas. O sea, Claro, claro. lo rechazas de Tal cual, plano, vamos. tal cual. Así es, así es. Completamente de acuerdo. Muy bien, Marian, ¿y tú qué nos tienes que decir con respecto a todo esto? Pues estaba yo también pensando en lo de la ley del espejo, que lo que dice es que cuando de una persona no te chirría únicamente por 3 motivos. ¿Por qué hace lo mismo que tú? ¿Por qué hace lo contrario que tú? ¿O porque tú hace lo que tú no te atreves a hacer? Como consecuencia, una de esas 3 características, y esas 3 están en ti. O lo que yo hace lo mismo que yo, o lo que yo no hago, o lo que a mí me gustaría hacer. Y al final es siempre mirarse, lo que te refleja en el espejo, te refleja a ti. Y no se trata de enfadarte con el espejo porque te muestra una arruga, se trata de que te eches crema. Sí. Que sonrías más, y así no se te ven las marcas de expresión. Te vas todo el día sonriendo y eso es maravilloso. De lo que se trata es de quién está emitiendo, quién está reflejando, si el espejo Claro, claro. Esa es la cuestión, el mirarse para adentro, que sí que cuesta. Y yo cuando practico Ho'oponopono, yo primero tengo que llegar como a una caída, ¿no? Como aquel que descubrió y dijo aquello de Eureka, lo encontré. Pues cuando me pasan cosas y de repente me paro y digo, bueno, a ver qué está pasando. Y caigo de, espérate, esto es cosa mía. Ah, que viene a mostrarme esto. Cuando todas esas personas que son como la vecina, que le puedes llamar cualquier cosa menos bonita, yo al final cuando me relajo digo, a ver, pero esta persona lo que me está mostrando, al final es mi maestro, que me está mostrando algo que está dentro de mí. Porque yo puedo ir de agua de fuente transparente y maravillosa, pero puede que también de vez en cuando salgan productos no tan transparentes y cuando alguien lo que hace es sacar eso de mí, pues yo tengo que darle las gracias, porque yo puedo ir creyendo que soy muy agua de manantial y a lo mejor soy algo más fangosilla. Entonces lo que se trata es de que todo aquello que descubra, que yo pueda ayudarlo que me ayuda a que yo pueda liberarlo, a que pueda transmutarlo, ya que al final resulte ser agua de manantial, que es mi pretensión, porque mi pretensión es mi mejor versión, y soltar porque llevamos programas, incluso como decía antes Alicia, no tiene que ser esa persona que coincidiera en tu vida, a lo mejor fue de la vida de tu abuela con otra lavandera, ¿sabes? Que como llevamos programas y tantas memorias, a mí las frases, yo algunas veces lo que hago es, le digo a la niña, mira, como tú sí sabes de dónde viene, eso te lo dejo a ti. Tú encárgate de que esto ya vaya sanando, porque yo no puedo estar en averiguando qué pasó, cuándo pasó, hay veces que sí, hay veces que no, simplemente es, como sé que hay algo en mí y tú sabes lo que es, pues vamos a hacer, pues soltarlo y pues ir mejorando. Y esa. Sí, antes de perdonar, ¿deberíamos de perdonarnos a nosotros? Es lo más difícil. Sí, Para mí pero lo más difícil. pero es necesario, es importante. Yo creo que es necesario, claro, vamos, no sé, yo el perdón, de todas maneras, es verdad que es un proceso, no todas las cosas que se tienen que perdonar tienen la misma importancia. El que tú me llames tonta, te lo perdono rápido, pero hay determinadas circunstancias o familiares, personales o lo que sea, que te hieren en lo vivo, sobre todo las traiciones o ese otro tipo de circunstancias, y son más difíciles de perdonar. Es decir, que pueden tardar incluso años en perdonarse y no tener ningún sentimiento de culpa de si de momento pues tú no estás del todo preparada para perdonar esa afrenta. Pero realmente yo he visto en mis talleres o conferencias del perdón que es muchísimo más complicado y más difícil que uno se perdone a uno mismo, o sea, perdonarse la culpa, muchas veces que perdonar a otro. Yo, mira, me acuerdo una vez que era una chica que por los 16 años había tenido que abortar, bueno, pues por circunstancias de la vida. Tenía 40 años, había ido a mi taller del perdón y no había sido capaz en ni un solo momento dejar de pensar en aquello y en perdonarse. Entonces, creo que hubiera podido perdonar a cualquiera, pero en este caso concreto la estaba siendo imposible perdonarse a ella misma. Ya. Yo creo que el proceso de perdón
del que hablamos está directamente relacionado, el tiempo que necesitas para procesar el perdón está directamente relacionado al grado de lesión emocional que has recibido como consecuencia. Totalmente. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo en el tema. Yo he acompañado muchos procesos, aparte de hacer los míos, lógicamente, he acompañado a muchas personas a hacer los propios y hay dos circunstancias en las que son muy difíciles los procesos y largos y complicados, que no se solucionan con las 4 palabras, sino con todo un proceso que primero es cognitivo, es decir, tomar la decisión de realmente querer perdonarse y perdonar, que después eso tiene que pasar a nivel emocional y a sentirlo, y que ese proceso de ser cognitivo a ser emocional puede durar años. Típico en los casos de aborto provocado y sobre todo si el aborto ha sido inducido por otra persona familiar, el padre del hijo, la mamá, el papá porque era joven. Sí. Y el otro son los abusos que se puede haber sufrido, toqueteos, abusos, violaciones, dificilísimo. Dificilísimo. Y luego también las traiciones por las personas a las que les ha entregado toda la confianza, como puede ser una pareja o puede ser un socio, un amigo, un hermano, que te traiciona pues, en el negocio o con la herencia. Esto va en tercer lugar, ¿no? Sí. Y eso no se soluciona diciendo 4 días, lo siento, perdóname, te amo. Es decir, porque cuando tú haces esto realmente empiezas, al decir las palabras, empiezas a ser consciente de todo lo que se mueve en tu cuerpo, que son las emociones que están retenidas y bloqueadas en tu cuerpo energético, en el cuerpo emocional, que cuando tú empiezas a decir las palabras aprovechan para manifestarse. De hecho, cuando estás haciendo en los talleres, en los grupos o en las formaciones Ho'oponopono con relaciones vinculantes que han sido difíciles o han provocado sufrimiento, pues puede pasar de todo. Que te salgan náuseas, dolor de espalda, ganas de vomitar, ganas de mandar 4 insultos. Es decir, que entonces tenemos que acompañar un proceso de manifestación y transmutación emocional que tiene que ser acompañado y permitido. Es decir, que no sé si estáis de acuerdo, Sí, sí. pero si nos quedamos solo en las palabras y no entramos en este bagaje emocional de rabia, de resentimiento, de tristeza, de impotencia, de necesidad de venganza, tendremos que asumir que todas estas emociones son nuestras y podemos ir perdonando a lo largo del proceso, no solamente el hecho en relación a lo que estamos perdonando, sino a todo el bagaje emocional que hemos llevado durante todo ese tiempo. Muy bien. Marian, una pregunta fuera de esto. ¿Tú en la pantalla te ves? Yo sí. Sí, ¿verdad? Vale, Sí. es que yo sí que te veo en la pantalla, pero me están diciendo que en el compartir no estás. Estoy aquí. Estás, ¿no? Se te oye y todo. Pues no sé, y tienes puesto el vídeo, porque yo te estoy viendo y todo, ¿no? O sea que, Sí. vale, entonces sí, pues entonces, bueno, hay veces que hay cosas que, Antonio, no lo sé, yo la estoy viendo en mi pantalla, Marian se está viendo en la suya, vosotros también la estáis viendo, ¿no? Sí. Sí. ¿Ha dado a compartir en la cosita esa verde? ¿Compartir pantalla o algo? ¿Has dado? No No tiene nada que ver. no tiene nada que ver. Pues no sé. Pues Antonio, seguiremos aprendiendo, no lo sé, yo la tengo efectivamente, os tengo a todos en la pantalla y vosotros también en el compartir, Sí. no sé por qué María no, sal de la oscuridad, María, no puede ser que estés ahí, vente a la luz, vente a la luz. Muy bien, pues efectivamente todo lo que estamos hablando es interesantísimo. Y como muy bien habéis dicho, el sencillamente decir las palabras no es suficiente, ¿no? Pero yo también me doy cuenta con respecto, yo también le he dado muchas vueltas, mucho tiempo, con respecto a esto que me fastidia es porque lo tengo yo, ¿no? Y yo en una conversación en la India que tuve con Vicente Ferrer, él me decía que había una diferencia entre la acción y la reacción, ¿no? Que cuando yo reaccionaba ante algo, es que efectivamente eso lo tenía dentro de mí. Pero cuando yo no estaba de acuerdo con algo y pasaba a la acción, no es que eso que no estaba de acuerdo estaba dentro de mí, sino que sencillamente no estaba de acuerdo y yo pasaba a la acción para cambiar eso dentro de las posibilidades que habían en uno mismo, ¿no? Y eso a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Porque había veces
de que me veía que habían cosas de las cuales no estaba de acuerdo, y yo creo que hoy en día sobre todo, de que no estamos de acuerdo, pero no reaccionamos desde el dolor, sino sencillamente no estamos de acuerdo porque hasta inclusive ni lo juzgamos, pero no estamos de acuerdo con ese funcionamiento, con esa actitud, con esa energía, con esas formas, etcétera, ¿no? Entonces a mí, Vicente, no sé si nos servirá o no, a mí particularmente me sirvió de mucho en diferenciar a la hora del perdón entre lo que es lo que verdaderamente a mí me está produciendo una reacción y lo que sencillamente no estoy de acuerdo y paso la acción desde mi ser dentro de mis posibilidades. No sé qué pensáis sobre esto. Esto es muy interesante porque estás haciendo una diferenciación entre reaccionar desde tu sistema límbico, que es el más instintivo, el más animal, Además, que es, antiguos. por ejemplo, que cada uno de nosotros hemos tenido una herida de encarnación que nos hace reaccionar de una determinada manera. Hay personas que reaccionamos con rabia, otras que reaccionamos inhibiéndonos o apartándonos o sintiéndonos inferiores o con baja autoestima. Entonces, precisamente el conocimiento del que estamos hablando te da el conocimiento necesario para tú limpiar tus emociones de manera que ya no necesitas reaccionar y por tanto decidir desde una conciencia superior. Es decir, ante esta situación yo decido actuar en función de lo que creo, lo que pienso y lo que siento, Sí. en vez de reaccionar con mis, dijéramos, emociones de baja vibra. Porque Sí, sí. si yo las estoy limpiando con mi práctica de Ho'oponopono, ya estaré en una frecuencia amorosa que me permite no entrar en la reacción, sino decidir desde mi mente lógica y racional en unidad con mi supraconciencia, actuar desde el amor. Y esto es Ho'oponopono, hacer lo correcto. Es decir, en vez de reaccionar, en vez de enjuiciar, en vez de criticar, lo que hago es decir, no, desde mi divina presencia yo decido limpiar mis emociones y reaccionar con amor. Aceptar, perdonar, bendecir, agradecer. Sí. Marian, cuando nosotros decimos gracias, esas gracias es a ese ser porque nos ha enseñado, porque ha sido nuestro maestro. Gracias a nosotros por la reacción o la acción que estamos teniendo. ¿Hacia qué o hacia quién va dirigido esas gracias? Mira, el primer gracias yo me lo doy a mí porque gracias porque por fin lo entiendo, por fin me doy cuenta, tomo conciencia. Es el primer gracias. Luego Sí. gracias a la otra persona, porque gracias a esa persona yo he podido tomar esa conciencia. Y el siguiente gracias es por lo que voy a hacer, que va a ser soltar. Y hablábamos del proceso del perdón. Yo creo que el proceso del perdón también tiene que ver con esa toma de conciencia y comprender, ¿no? Tener una compasión hacia nosotros mismos, de que tenemos un proceso y de que cada uno pues, el camino de Santiago se puede hacer en 15 días o en 15 años y lo va haciendo por fases y cada verano va a hacerlo. Y esto es así. Hay quien hace las cosas muy rápido porque tiene esa naturaleza y hay quien necesita procesos más lentos. Y todos los procesos son respetables y son válidos. Entonces, lo primero es el aprender a comprender y tener esa compasión, que para mí es comprensión, hacia cada uno de los procesos. Y cuando yo me acepto mi proceso, acepto que todos los demás están en sus procesos. Y por lo tanto eso también suaviza y ayuda a que el perdón llegue. Porque entiendo que igual que yo hoy en día no reacciono como reaccionaría hace 5 años, hubiese reaccionado, o como yo espero que dentro de 5 años no reaccionar, porque habré ido, ya dejaré de reaccionar y pasaré a la acción, entiendo que los demás están cada uno en su fase. Entonces, al final es todo con una. Si yo a mí me acepto muchas cosas, yo seré capaz de aceptar en los demás y por lo tanto, si yo me perdono a mí, seré capaz de perdonar a los demás. Dentro de esos distintos niveles de los agravios que te pueden llegar a hacer, ¿no? No es lo mismo una tradición de alguien que apenas tiene vínculo que de alguien que tenga una relación muy íntima. Claro, eso duele mucho Sí, más. claro. Por eso la familia es lo que más duele, porque son los más íntimos. Claro. Y Alicia, ¿querías tú decir algo? ¿Qué quieres que diga? Yo podría decir pues muchas cosas, porque Sí. al fin y al cabo, pues, pero al hilo de lo que hablábamos antes, y vuelvo otra vez a decir que tú atraes tu realidad,
hay personas que no entienden cómo han atraído a su realidad abusos infantiles o otro tipo de cosas que habíamos hablado que eran más difíciles de asimilar. Y ahí yo sí que suelo pensar que hay algo kármico, es decir, ahí sí que quiero yo explicarlo. La verdad es que la explicación pues no tiene tanta, pues porque todos sabemos que hay determinados actos en la vida o sufrimiento que se inflige a personas muy complicado, pero eso no quiere decir que no exista. Ha existido siempre, aunque ha estado, pues eso, soterrado. Siempre ha existido el incesto, siempre ha existido pues, determinadas cosas. Entonces, a mí, personas abusadas que han ido a mis conferencias o a mis talleres, me han hecho comprender que efectivamente eso es muy difícil de entender para una persona que no cree en otras vidas anteriores, en otras circunstancias. Entonces, ahí el Ho'oponopono, para esas personas, efectivamente, y lo decía Mari Carmen antes, pues efectivamente es más complicado que sea efectivo. O sea, es corregir algo del que tú siempre te vas a sentir víctima. Nunca te vas a empoderar pensando a nivel de lo que decíamos de situación espejo o de responsabilidad total o todo eso, tú eso nunca vas a poder aceptar que efectivamente lo has atraído a tu vida por algo, salvo que hayas alcanzado un mayor alto grado de comprensión de cómo se mueven las cosas en el universo, en la encarnación de una persona en una familia, que busca exactamente a los padres, o sea, elige a los padres. Sí. Entonces, llega un momento en que eso, por ejemplo, es más complicado de hacer entender a las personas cuando hablas de responsabilidad total, de ley de espejo, de que tú las has atraído, en fin, eso para mí, o atraer, por ejemplo, la muerte de un hijo, sí, de un hijo adolescente, que me ha pasado a mí, que me ha pasado a mí de hablar para un grupo que no sabía muy bien quiénes eran, pero luego se habían presentado y eran madres en una asociación, madres de adolescentes fallecidos o bien por enfermedad, o bien por accidente, o bien por suicidio, y yo les estaba diciendo, sin saber que estaban, pues que todo eso ellas lo habían atraído a su vida y todo eso. Entonces, bueno, pues les tienes que hacer ver que el alma de ese adolescente es un alma probablemente incluso un alma antigua que ha decidido pasar por esa experiencia y hacer pasar a su grupo familiar, a su grupo de almas, por esa experiencia. Pero eso, por ejemplo, es una de las cosas que a mí me resulta más complicado, ¿no? de explicar, incluso ¿no? A veces de entender, pero bueno, de entender sí. Ya no tanto. Y en un mundo tan científico como el vuestro, Mari Carmen y Alicia... Bueno, aquí a mí me gustaría apuntar... Sí. Me gustaría apuntar algo que me parece muy importante, y es que tenemos que ver que somos mucho más que este cuerpo físico. Somos el cuerpo físico, el etérico, el emocional, el mental superior, inferior, el mental superior, los cuerpos espirituales. Por lo tanto, yo he escrito un libro que es La medicina del ser, para que seamos capaces de entender que cuando una persona ha sufrido una enfermedad o una situación tan dolorosa, necesita que también se atienda su cuerpo energético y su cuerpo físico. Cuando usamos el Ho'oponopono, estamos hablando de un conocimiento que es mental y que resuelve a nivel emocional. Pero, ¿y el cuerpo energético? Cuando hemos sufrido un trauma de estas características, el cuerpo energético sufre un estrés postraumático. Y ese estrés postraumático se tiene que tratar energéticamente. Y lo puedes tratar, pues hay cantidad de formas de hacerlo, y creo que las personas con el Ho'oponopono solo se queda corto.
necesitan entender, comprender todo este bagaje más espiritual de que somos inmortales y de que hay, desde luego, un plan en esa reencarnación y que hay un propósito de estas dos almas, pero eso no quita que el dolor intenso de lo que representa la pérdida de un hijo, que parece hasta antinatural, pues haya creado un shock emocional y energético de tal calibre que el cuerpo emocional, el cuerpo energético se colapsa, y esto requiere una atención energética y dirigida precisamente a relajar y a armonizar y a recargar y regenerar este sistema energético para que vuelva a la normalidad. Entonces aquí se pueden emplear desde la acupuntura, el shiatsu, la técnica metamórfica, el reiki, cualquier técnica que vaya dirigida precisamente a armonizar este cuerpo, ¿no? Entonces requiere un acompañamiento y requiere una ayuda que va más allá del Ho'oponopono, claro, desde mi punto de vista. Yo de acuerdo también. Sí, Marian. Sí, es a lo que yo me refería antes, que algunas veces hay como ciertos errores cuando se practica el Ho'oponopono. Se cree que con decir 4 veces las 4 palabras, todas las veces que haga falta, con eso ya está. O sea, yo estoy gorda, hago Ho'oponopono y ya le pues no, creo que también tendrás que ir a un dietista, creo que a lo mejor debería conveniente cambiar el tipo de alimentación, que hicieras deporte, o quizás simplemente sanar a tu niño interior. El caso es que investigues por qué causas son las que te hacen a ti engordar, qué causas son las que te hacen crecer, para que te vean, para manifestarte. Que no todo es la comida, la alimentación, no todo es tan matemático. Creo que el cuerpo emocional, la niña interior, vamos, yo creo que es pieza clave en muchos de los aspectos y sobre todo en lo que nos pasa exteriormente, ¿no? Sí. Esa parte de investigación de, vale, hago el Ho'oponopono, cuando lo practicas es como una llave que te abre a más cosas, ¿no? Pues te abre a darte cuenta de que hay más herramientas, de que tienes que tomar más acción, de que tienes que realmente ser responsable. Y entonces, con responsabilidad viene la acción y hacer más, abrirte nueva, investigar y, a ver, si quieres cambiar tendrás que hacer cambios. Eso lo sabemos todos. Y el Ho'oponopono lo que te hace es facilitarte y ayudarte ese entendimiento y esa apertura. Y aparte, como también trabajas con otro, porque trabajas con la colectividad, con la energía de los demás, que son los que intervienen, pues te van a facilitar a que te aparezca gente que te va a ayudar. Claro. Y al final yo creo que también nosotros ayudamos a otros, porque vamos vibrando. Se trata de aumentar la vibración y ayudar a ir poniendo luz en el camino para que otros puedan también acceder a poder subir su vibración y brillar también. Sí. Bueno, pues, ¿queréis decir algo más o hago la pregunta? Sí. Bueno, mi pregunta... Sí, Antonio, está sin micro. Yo quería preguntar una cosa, chica. Antes hablabais de las memorias dolorosas de esta y de otras vidas, ¿no? ¿Qué tenemos que utilizar para borrar esas memorias, ¿no? O sea, ¿cómo la práctica del Ho'oponopono nos permite borrar esas memorias, porque muchas veces hacen un daño auténticamente increíble al ser humano? El secreto del Ho'oponopono, y esto lo dice Morna Simeona clarísimamente, y el objetivo más importante es que tú te conectes con tu propia divinidad. Es decir, que realmente tú a quien le pides que perdone y que limpie las memorias que sostienen tu sufrimiento, es que lo pides a tu parte más elevada, llámala como quieras, Dios superior, alma, espíritu universal, amor universal, no importa. Pero el hecho de que tú pidas esa sanación que realmente ocurre, no impide que tú sientas en ese momento, mientras lo estás haciendo, el recuerdo, el dolor o la emoción. Entonces yo lo que hago en mis talleres es que mientras tú estás haciendo Ho'oponopono con esta situación que te ha creado tanto dolor, seas consciente de tus emociones, te permitas sentirlas y sigas perdonando la rabia, el odio, porque las emociones, emoción significa energía en movimiento. Imagínate, moción, automoción, todo el mundo sabe que vamos a ir a alguna parte con algo. Pues una emoción
es una energía que está en ti, que está necesitando, deseando o intentando expresarse. Y esta emoción no puede ser infinita. Si no te mató en su día, ya tampoco te va a matar ahora. Es decir, que si tú te permites sentirla, sea rabia, sea impotencia, sea tristeza, sea llorar, lo que sea, llegará un momento que se desactivará. Por lo tanto, hay que perder el miedo a sentir y mientras estás haciendo Ho'oponopono con algo que te ha dañado, permitirte sentir todas las emociones que están vinculadas a esa experiencia precisamente para sacarles su poder, para transmutarlas, para simplemente hacer la alquimia emocional. Y esa alquimia emocional solo se puede realizar si te lo permites. Porque si tú empiezas a hacer Ho'oponopono con algo que realmente te ha dolido y en cuanto aparece el dolor dejas rápidamente de hacer Ho'oponopono, estás en las mismas. Estás aquí, ahora hago y luego no termino de hacer el proceso para realmente poder liberar las emociones que se han bloqueado y que he mantenido ahí guardadas sin expresarlas, a lo mejor desde mi infancia o desde mi adolescencia o desde mi divorcio, ¿sí? Entonces, es un proceso de mente, cuerpo y espíritu, permitiéndote, mientras estás perdonando y perdonándote, sentir y escuchar todo lo que tu cuerpo tiene que expresar y permitir que eso se haga, y esa es la alquimia. Y realmente llega un momento en que sientes como por fin te liberas y el cuerpo, el corazón se expande, el pecho se expande, respiras profundamente o bostezas y finalmente te quedas en paz. Pero tienes que permitir el proceso. Y ese proceso, como he comentado antes, está en relación directa con el sufrimiento y el daño que te haya producido la situación y el tiempo que lo hayas estado manteniendo bloqueado en tu cuerpo energético. Y yo diría también otra cosa que tal vez pueda ayudar, y es que aparte de eso, cuando tú tienes, por ejemplo, una emoción muy fuerte y muy dolorosa y efectivamente la sientes y decides liberarla, es de gran ayuda a veces escribir cartas a la persona que te ha dañado, no acusándola de haberte hecho sufrir, sino diciéndola, cartas de las que no se entregan, por ejemplo a una madre o a un hermano o a un ser querido, diciéndola a esa persona cómo tú te sientes, cómo te ha hecho sentir efectivamente y soltando ahí toda tu tristeza, toda tu pena, toda tu rabia. Esa carta yo personalmente lo he hecho mucho, pero yo cuando lo hablo para otras personas lo que les digo es que la incuben, es decir, que la guarden en algún sitio, es para ellos, y de vez en cuando la lean. Al principio les va a seguir produciendo el mismo dolor, pero se empiezan a dar cuenta de que al cabo de un cierto tiempo el dolor es como si se fuese quedando en el papel, es decir, empiezan a sentir mucho menos dolor, hasta que llega un momento que efectivamente aquello, pues dicen, sí, pasó, pero ahora ya no es mi historia. Y entonces ya sí que es cuando yo aconsejo, bueno, pues que la quemen o que la eliminen, porque ya eso, efectivamente, esa energía se ha quedado ahí y ya esa persona efectivamente ha sido... Entonces, lo que yo llamo cartas terapéuticas en realidad ayuda mucho cuando una persona tiene mucho dolor y lo intenta sacar y quiere, pero le cuesta. Y entonces yo creo que escribir es, para mí, que me gusta mucho escribir, eso es cierto, es terapéutico. Entonces, ese es el único apunte que yo quería hacer. Terapéutico y liberador también, ¿no? Mucho, muchísimo, Totalmente. muchísimo. Y eso lo puedo decir yo por experiencia propia, personal. Pero Alicia, ¿se hace una carta nada más o no? No, puedes hacer muchas y a diferentes personas. Pero lo que pasa es que si efectivamente tú ves que en esa carta has puesto todo tu desgarro, con una vale, o sea, porque esa es tan dolorosa que si la lees de vez en cuando te va a producir, sobre todo al principio, el mismo desgarro. Pero lo curioso es que luego empieza a ser mucho más liviano todo y empiezas a darte cuenta que yo le he escrito cartas a todo el mundo. Yo le he escrito, pero de las que no se entregan, porque le dije a una amiga que escribía una carta para su madre y coge y va y se la entrega y se lió parda,
porque claro, además la escribió en tono acusatorio, que yo la dije que nunca lo hiciera, porque yo por tu culpa y tú me hiciste y no sé qué. Esa relación entre mi amiga y su madre ha tardado muchísimo más en resolverse debido a que ella o no me entendió o estaba deseosa de decirle a su madre... De sacar todo eso, ¿no? Claro, claro, claro. Eso es eso es una labor íntima y personal y no es para nadie más, es para ti. Entonces tú eres la que tienes que supervisar esa carta de vez en cuando y ver que llega un momento liberador, del que hablaba Mari Carmen, liberador, en que la puedes quemar, porque es que nada de lo que hay ahí escrito ya te produce ningún tipo de angustia ni de pena. Es como si ya lo hubiera superado. Sí, yo creo que has dicho una de las palabras claves, ¿no? La liberación, ¿no? Que seguramente con el Ho'oponopono, una de las cosas que hacemos es liberarnos, ¿no? De la situación, de esa energía, del dolor, de la vivencia, y qué bien se queda uno después, ¿no? Total. Vamos, mejor que si tuvieras Bueno, nacido de nuevo. es como si vaciáramos la mochila para seguir el camino, ¿no? Total, total, total. Sí, sí, sí. Muy bien. Y yo también tengo otra pregunta por aquí. ¿El agradecimiento y el amor van cogidos de la mano? Marian, por ejemplo, tú que hablas menos. Sí, sí. Bueno, pero yo aparte de eso, lo que quería decir como apunte a lo anterior, que me quedé con ganas de... Sí, sí. Es que parece como que está mal tener emociones, parece como que está mal llorar, parece como que está mal tener rabia, parece como que está mal que te enfadas, y todas las emociones son naturales. Quizás lo que deberíamos de aprender es a gestionarlas. Si yo me enfado y tengo rabia, no tengo por qué soltarme puñetazos, pero sí reconocer que tengo rabia. Y a lo mejor pues con un cojín o en el gimnasio o me subo a la montaña corriendo y me la bajo corriendo y ya me desfogo, porque lo que necesito es movimiento, es lo que pide la rabia, ¿no? Es que te acelera, te da calor y vamos, pues venga, pues vamos. Aprender a gestionar quizás sería mejor. Pues eso, las cartas terapéuticas son liberadoras, porque al final lo que estás haciendo es soltando y no estás agrediendo. Y siempre, como decía Alicia, desde el yo me siento, tú hiciste esto y yo sentí lo otro, que no sabemos, porque algunas veces también vamos muy de películas, que uno dice buenos días y el otro recibe todo, como recibimos según nuestra herida y reaccionamos según nuestra herida, esa es la cuestión. Por eso lo de la responsabilidad es tan importante. Y el agradecimiento y el amor, yo no sé si van de la mano, si primero es como lo del huevo y la gallina, quien fue antes, pero desde luego sí, no son caras de la misma moneda. O sea, quiere decir que no son dos caras, pueden ir a la par. Hay que tener agradecimiento, con el agradecimiento se llega al amor y gracias al amor se llega al agradecimiento. Y yo creo que una de las virtudes más grandes de la persona es ser agradecida. Porque cuando tú lo agradeces, es que te relaja muchísimo. Sea lo que sea, que cuando tú lo agradeces en vez de rechazar, vas agradeciendo incluso algo que no te gusta, un regalo, algo tan absurdo como que me hagan un regalo, ¿vale? No me gusta, lo acepto y puedo ir a cambiarlo por otra cosa. O puedo averiguar a quién le viene bien, o el caso es y seguir haciendo que esa relación sea fructífera, el seguir regalando, ¿no? De alguna manera tú puedes siempre agradeciendo como se llega un poquito más allá, como se crece un poquito más. Por lo menos para mí, yo creo que una de las cualidades más grandes que se puede llegar a tener, el desarrollarla y el cultivarla, el agradecimiento. Y desde luego hay que tener amor, porque si uno no se quiere, si no agradece ni la mañana, ni el día que empieza, ni el día que se acabe, por horrible que haya sido. Así que hay que agradecer siempre. Y querer. Sí. Juan, después de la pregunta, quisiera hacer yo otra pregunta. Adelante, adelante. No, hazlo tú primero. No, Querías tú de vista no, algo. si yo ya he hecho la pregunta esta, tengo otra, o sea, yo siempre me reservo preguntas por si acaso, pero por si acaso, o sea, yo lo que quiero es que las personas que están tengan una dinámica, ¿no? Y que entre ellas hablen y cuenten y comenten, porque en realidad la base de todo esto es el compartir conocimientos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo siempre tengo alguna preguntita por ahí guardada por si acaso veo que se para la cosa, entonces yo suelto la pregunta y ya está. Pero no son necesarias, no son necesarias. Adelante, Antonio. Bueno, habéis centrado sobre todo el tema del Ho'oponopono respecto al ser humano, ¿verdad? Pero hay un tema que me gustaría también plantear
porque yo he leído en tu libro Mari Carmen, el Ho'oponopono, que el Ho'oponopono se puede aplicar a todo. Es decir, yo recuerdo haber leído un tema de un juicio de un señor que, bueno, bueno, en muchas cosas, ¿no? En Sí, sí, esta sí. situación que tú viviste en Escocia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, mi pregunta concreta es decir, ¿se puede aplicar el Ho'oponopono? O sería interesante aplicarlo porque no solo es para el ser humano, o sea, no solo para los temas personales, ¿no? Que se puede Claro. aplicar también a otras muchas cosas, ¿verdad? Absolutamente, es una herramienta súper mega práctica para la vida diaria, ¿no? Entonces, me gusta el título de la espiritualidad bajada a tierra, ¿no? A tierra porque somos humanos y divinos y estamos ahí en la Matrix manejándonos con las cosas de los humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los juicios, yo lo he aplicado muchísimas veces porque, claro, a mí la gente viene y me pregunta, ay, estoy en esta situación y ¿cómo lo hago? Bueno, pues la justicia humana no tiene en cuenta la justicia divina. Y antes hablábamos de que los seres humanos pues tenemos muchos, en algunas situaciones y sobre todo en las que son más difíciles, bueno, pues compromisos kármicos o deudas kármicas, ¿no? Entonces a veces a lo mejor tú estás pleiteando con un socio que te ha robado o con un hermano que se ha quedado con la herencia o con la casa de tus padres y es posible que kármicamente tú le debas este dinero o esa herencia porque eso mismo antes en otra vida se lo has hecho tú. Entonces yo pues lo que hago es pedir a mi divinidad, pido perdón y me perdono por si hay algo en mí que está provocando esta situación desde la raíz y para siempre y en todas mis vidas. Y entonces le aconsejo a la gente que haga, por suerte no lo he aplicado en mi propia experiencia porque no he tenido juicios, pero sí que he acompañado a muchas personas que tienen juicios. Y lo primero que les digo es, tú pide, haz Ho'oponopono y pide justicia divina, porque la justicia humana no tiene en cuenta estos otros aspectos de la justicia divina, ¿no? Y entonces hacemos Ho'oponopono preventivo, que es una forma de Ho'oponopono que yo me he inventado como médico. Creo que el mejor tratamiento es preventivo. Para la salud lo mejor es prevenir antes que curar. Pues con el Ho'oponopono igual, partiendo de la base de que si yo estoy en un juicio, no sé si tengo una deuda kármica o no, con el abogado defensor, con el abogado o con el fiscal, con el juez y con todas las personas e incluso con la sala. Es decir, las paredes recogen egregores de lo que hemos dicho y hecho en ese lugar, ¿no? De las palabras que se han pronunciado, de las emociones que se han vivido, ¿no? Pues entonces yo acompaño a las personas a limpiar y borrar con Ho'oponopono cualquier deuda kármica que tengan con los abogados, con el juez, con el fiscal, con la sala, con todo lo que hay relacionado con la situación que estás viviendo. Bueno, Interesante. inclusive también con Y las pasan mascotas, ¿no? cosas, bueno, en mi último libro, el Ho'oponopono, gracias, 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 hay 18 maneras diferentes de aplicar el Ho'oponopono con el tiempo atmosférico, con los viajes, con las paredes, con los juicios, es decir, y todas son experiencias que yo he vivido o personalmente o a través de compartirlas con personas que al hacer círculos de sanación ahora desgraciadamente, por lo que estamos viviendo, pues se han tenido que cancelar, pero yo cada 15 días me reunía haciendo Ho'oponopono con 60, 70, 100 personas en Barcelona y provincia. Y entonces, claro, tengo casuística porque pues la gente en los círculos lo expresa, ¿no? Y lo comparte, lo que nos enriquece a todos. Muy bien. Bien. Sí, Antonio, ¿querías algo? No, Decías, no, Juan, sí. te dejo. Bueno, a mí una de las cosas que me encanta es que yo las preguntas me las reservo y la mayoría de las veces me las responden antes de que yo las haga. Porque, Suele pasar. sí, sí. ¿Qué poder que tienes? ¿Qué poderío, No, 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 Juan? no, 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 yo no, vosotras que lo recibís, porque efectivamente una de mis preguntas era, la pregunta que yo iba a hacer era sobre los juicios, ¿no? Sí, Efectivamente, claro, cuando nosotros trabajamos el perdón, si no enjuiciáramos, no necesitaríamos poner por el perdón supuesto. en marcha, ¿no? Y también con respecto a lo que nos ocurre, hay una diferencia entre la energía que nosotros producimos o se produce en nosotros desde el juicio
o directamente desde la aceptación y el perdón, ¿no? Desde el entendimiento y como tú muy bien, como habéis dicho las tres, ¿no? El conectar con nuestra parte divina y el canalizar a través de nuestra parte divina y poner esa situación en ello, ¿no? Nos va a ayudar mucho, aparte de darnos paz, es que vamos a comprobar cómo la situación se va, entre comillas, como solucionando o nosotros la vamos a vivir de una forma completamente distinta, ¿no? Que es maravilloso. Tal cual. Muy bien. Antonio, ¿querías algo más de esas preguntas que tú tienes por ahí? Bueno, hay preguntas en Facebook, ¿no? Porque son casi 20, no sé si... Sí, hay 20 comentarios, sí. Sí, Sí, pero yo tengo alguna dificultad con el internet. sí, bueno. Bueno, pues yo una de las cosas que vamos a contar un poco, porque hay mucha gente que sí que conocemos el tema del Ho'oponopono, pero hay personas que no. ¿De dónde viene todo esto, Bueno, ¿lo cuentas tú, Alicia? Mari Carmen? ¿Lo Como cuento yo? quieras. Bueno, Sí, pues cuenta, viene, cuentas. pues viene de Hawái, bueno, en realidad no solo de Hawái, viene de toda la parte de la Polinesia, que hablan de que era la antigua Lemuria, ¿eh? Viene pues de Nueva Zelanda, de las Islas Cook, de toda esa parte, en realidad. Y bueno, pues eso no es, en realidad no es una técnica, allí es una filosofía de vida, ¿eh? La practican, pues la filosofía juna la aplican pues muchísimo y la aplican para todo, la aplican para el deporte, la aplican para todo, en realidad. Entonces, bueno, luego el que sobresalía en algo era un kahuna, es decir, era un maestro de esa arte, de ese arte que puede ser el béisbol, vamos a decirlo de alguna manera, el surf, o puede ser la sanación. Luego se fue aplicando sobre todo más bien a la parte de los sanadores, de los chamanes, de las personas que efectivamente pues, se dedicaban a curarse a ellos mismos, curando a la tribu, a la comunidad. Entonces, pues cuentan efectivamente que era algo que servía para unir a las familias y deshacer los conflictos allí entre tribus. Había una persona que era la kauna, que era la mediadora, la facilitadora, y cuando dos tribus estaban en pugna, vamos a decirlo así, pues por lo que fuera, pues cada una le contaba a la kauna, a la persona esa facilitadora, pues qué sentían la parte de su tribu, pues que le habían robado una vaca, que esto y que lo otro y tal, y entonces la kauna le contaba a la otra parte pues su vivencia de lo que esa tribu sentía y tal. Es decir, las dos tribus, aunque estaban oyéndose, no intervenían directamente, sino a través de esa otra persona, la kauna, que era la facilitadora, ¿vale? Entonces, en el momento en que efectivamente se llegaba a una resolución del conflicto, se corregía el error y se restauraba, si era posible, se restauraba el daño, si era la vaca que lo que habían robado, pues se restauraba la vaca, y si no podía ser la vaca, pues lo hacían de otra forma, pues en trabajos de alguien de esa comunidad para esta otra, en fin, ya ellos buscaban, tal, pues se celebraba una gran fiesta, una enorme fiesta, allí a la que se invitaban a todos los poblados, y eso nunca, jamás en la vida había existido. Es decir, pasaban página. ¿Por qué? Porque en ese momento cada persona podía decir lo que quería. En el momento en que ya no lo había dicho, porque efectivamente ya no era necesario, se suponía que ese conflicto ya se había corregido y nunca en la vida existió. Si nunca existió, nunca se hablaba ya de eso, porque en realidad ya estaba perdonado y cerrado. Y a eso ellos llamaban corregir un error. Entonces, Mogna Nalamaku Simeona era una gran kauna, descendiente de curanderas, de la reina Lili, de esto, de lo otro, y ella vio que eso, efectivamente, bueno, su parte de formación era cristiana, era parte evangélica porque había ido a una escuela cristiana. Entonces, sincretizó todo lo que ella sentía por Cristo, todo lo que ella sentía por su ascendencia oriental, en este caso Lemur, o en este caso hawaiana. Y tal, pues ella lo sincretizó en algo que además
lo pudiera Occidente trabajar. Y de hecho ella marchó fuera, estuvo en Alemania, allí montó una serie de seminarios y tal. Y habló de self-identity, es decir, de tal manera que, aunque ellos hablaban de tres mentes, la mente inferior o el niño interior o el subconsciente o el unipili o como lo quisieran ellos llamar, luego estaba la parte de la mente racional, la consciente, y luego estaba la parte, la supermente conectada con la fuente. Ella, esas tres partes, dijo que no hacía falta que estuviera una persona, una kauna, facilitadora de tu conflicto entre las tres partes tuyas y tus emociones, sino que tú podías ser tu propia kauna. Y habló de la self-identity, es decir, de la identidad propia. Y desarrolló toda una serie de programas, de lecciones de estudio y de todo eso encaminadas a la self-identity, y eso es lo que más mejor o peor nos ha llegado a través de sus discípulos. Uno de ellos es el doctor Hugh Ileakala Hugh, que es un psicólogo que tuvo una experiencia en un hospital psiquiátrico con pacientes psiquiátricos a los cuales no vio jamás en la vida, solamente vio sus historias clínicas y tal. Entonces se curaron simplemente porque en él sanó la parte que en cada uno de los presos pacientes estaban ahí. Y entonces eso lo vio Joe Vitale, o lo leyó, o no sé qué, y le hizo una entrevista, porque eso no se lo creía, y al final pues hicieron un libro, y no sé qué, y ahí ¡pah!, saltó todo el Ho'oponopono fuera, con la self-identity de la Morna Nalamaku, porque murió, me parece que fue en el 92 o en el 93, o sea, Morna ya hace mucho tiempo que dejó sus experiencias en manos de otros, porque ella ya no vive. Y entonces es algo que ha valido mucho ancestralmente en esa cultura, y en Occidente, si no es por esta mujer, probablemente no lo hubiéramos recibido o no lo hubiéramos recibido bien, porque es muy diferente la mentalidad occidental a la oriental. La oriental desde pequeño te hacen meterte dentro, y aquí y ver en ti la causa de todo el mundo, de todo lo que hay a tu alrededor, de toda tu realidad. Pero en Occidente estamos hartos de echarle la culpa a cualquiera menos a uno mismo. Es decir, no, es que si no fuera por mi padre, o sea, si no fuera porque mi padre no quiso que yo estudiara, y le preguntas, ¿pero cuántos años tienes? Y dice 60, dice, pero ¿y todavía le sigues echando la culpa a tu padre? Pero chiquillo, por Dios, no me digas. Es decir, que procuramos siempre echar balones fuera y no asumir la responsabilidad. Entonces, eso es muy importante en el Ho'oponopono, y eso es lo que esta mujer trajo a Occidente, que para mí tiene un valor innegable, porque Occidente estaría preparado para acoger esta filosofía, pero si no hubiera sido porque ella, en parte, tenía una cultura occidental, no sé si lo hubiera sido capaz de transmitir. Ese es mi mérito que tiene esta mujer. Le dieron no sé qué, un premio, no sé qué, no sé cuánto, y yo creo que muy merecidísimo, porque es que tela traer aquello a Occidente. Y es además una herramienta que se está demostrando más valiosa cada vez. Pondría mucho amor en ello para conseguirlo así, ¿no? Creo yo que sí, total y absoluto. Amor a Occidente, porque aquí es donde vivió ya, vino y se quedó, al final murió en Alemania. Qué importante es el amor en la vida, ¿no? Yo creo que lo es todo. Y Marian. Pues sí, porque el amor es que es muy grande. Y algunas veces lo que sentimos es amor, pero es amor ciego. Es un amor malentendido, un amor por las programaciones que hemos recibido y que además hemos aceptado y hemos hecho nuestras. Por, por, por lo que sea, algunas veces simplemente no vemos la realidad o vemos tan subjetiva y vemos desde la herida que ese amor, que lo que nosotros creemos que nos lleva para adelante, es un amor como enredecido, un amor ciego.
Y lo bonito es... Pero eso no es amor, ¿no? No, bueno, eso es amor. Se le llama amor, pero no es amor, ¿no? Por eso lo de la coletilla del amor ciego. De lo que se trata es precisamente de quitarnos todas esas vendas, porque algunas veces, ay, que me han hecho pupa, me pongo una venda, ya que me pongo me convierto en momia, ¿no? Ya me vendo, ya ni vemos, ¿no? Y se trata de eso, de quitarnos tanto victimismo y tanto que malos son los demás y yo no he hecho nada. Pues algo habrás tenido que hacer. Si tiene una vecina arriba, que seguro, por lo de cogiendo el caso primero que hablamos de la vecina de arriba de Alicia, que comentaba ella que no fuera su vecina, vaya, seguro que tú eres responsable de vivir en el piso en el que vives. O sea, que ya algo de responsabilidad ya tienes. Tú elegiste esa casa, pues mira, te has venido con premio, la vecina estupenda. Entonces, siempre tenemos una parte de responsabilidad y siempre tenemos que empezar por lo más mínimo y eso es querernos. Porque cuando echamos la culpa fuera, lo que estamos echando es nuestro poder fuera y nos estamos desempoderando. De hecho, nosotros estamos acostumbrados a desempoderarnos y volver a empoderarte, volver a decir, no, yo soy responsable, yo me manejo, yo decido, yo tomo las decisiones correctas o incorrectas, yo aprendo o aciertas o te equivocas, pero es que la equivocación no existe, existen los aprendizajes y el simplemente ir cambiando palabras, pequeños toques es lo que hace que te quieras, que empieces a quitarte las vendas y que de verdad vivas en el amor. Yo creo que va por ahí. Qué bien. Mari Carmen, el amor... Yo definiría muy brevemente lo que considero que es el Ho'oponopono y es un método de conciliación. Un método de conciliación espectacular y conectado con realmente el universo y la verdad universal, que empieza primero por conciliarte contigo mismo y a través de esa conciliación que haces contigo, porque si no estás irradiando paz, amor y bienestar y alegría, pues recibes todo lo demás. Una vez que ya has limpiado todo lo demás, es que te concilias contigo, con los demás y con el mundo. Qué bien, y ese es el objetivo del Ho'oponopono. Qué interesante. Bueno, pues como estábamos hablando de amor, querido Antonio, nosotros, dadas las circunstancias que llevamos un montón de tiempo, que la gente nos decía todos estos conocimientos que nos gustaría que se conocieran, pues hemos creado una escuela que el día 17, creo que es, si no recuerdo mal, empezamos. Entonces, si no os importa, vamos a poner un pequeño vídeo que dura 3 minutos sobre la escuela y así pues podemos llegar a muchísima más gente, que es un momentito nada más. Y vamos a ver. Un segundito, que esto lo hacemos perfecto. Compartimos y le damos a lo que.
Bueno, pues muchas gracias por recibirlo. Se ha oído, ¿no? Sí, se ha oído. Sí, se ha oído, se ha oído. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por recibirlo. La verdad es que estamos trabajando con todo el amor y con todo el cariño, tanto Antonio como Marisol, como yo, como todos los ponentes que han podido, porque unos han podido, otros no han podido, pero que han podido estar ahí. Y de lo que se trata es de compartir esos conocimientos en 7 meses, en 7 módulos, 7 fines de semana, que vamos a trabajar desde antes de venir a la Tierra, es decir, desde antes de nacer, en ese plan de acción que nosotros nos programamos, hasta cuando dejamos la materia y ya nos vamos a nuestro otro lugar, ¿no? A nuestra otra, o nuestro otro mundo, otra vida, ¿no? Y bueno, vamos a intentar eso, compartir con todo el amor el máximo, por eso se llama Escuela para Amar, ¿no? Y ya terminando de todo, muchísimas gracias, Alicia, yo no te conocía, pero efectivamente hay veces que los conocimientos, depende de cómo se expresen, se sabe cuando uno los está sintiendo o no, ¿no? Y la verdad es que yo particularmente he recibido mucho de ti, como seguro que muchos de los oyentes, ¿no? Y Mari Carmen, nos vemos ya 2 veces y bueno, esa intensidad, creo que la otra vez, no sé si te lo dije, con la intensidad con la que hablas y comunicas las cosas, tienen que entrar sí o sí, porque es imposible que no entre, ¿no? Lo haces tan claro y con tanta fuerza que uno tiene que abrir el corazón y decir, bueno, Mari Carmen, dime todo lo que me tienes que decir, que estoy aquí para recibir, ¿no? Aprendemos todos de todos. Sí, sí, Estamos aquí en un aprendizaje en común. sí, así Muchas es, gracias. así es. Sí. Muchas gracias. Y Marian, bueno, pues tenemos pendiente un abrazo, no te preocupes que esto va a ser muy, muy, muy pronto. Y la verdad es que antes Alicia decía de Marian el cómo ha ido evolucionando. Yo también la conozco desde hace unos años y me siento súper feliz de ver cómo efectivamente Marian va tanto a nivel de conocimientos, de vibración, de energía. Si cuando yo la conocí ya era una luz, ahora ya está resplandeciente total. O sea que felicidades, Marian, por toda tu Yo evolución. recuerdo, Juan, la primera entrevista que le hice a Marian, pues allá hace 10 años. ¿Te acuerdas, Marian? Que hacíamos un programa de radio por la mañana y tal. Y yo, bueno, pues la evolución de ella ha sido auténticamente impresionante. La paz y la serenidad que transmite ahora es muy superior a la que emitía entonces. Felicidades. Muchas gracias. Sí, a mí lo único que me fastidió la primera vez que vi a Marian es que tenía que haber traído el agua y no lo trajo. Pero bueno, quitando eso no pasa nada. Jolín. Jolín. Sí, sí, fíjate si me acuerdo. Bueno, Antonio, pues si te parece, ves tú, Mari Carmen, ¿querías comentar algo antes de terminar o cómo las personas pueden dar contigo para comprar tus libros? Bueno, mis libros los pueden comprar por Amazon sin ningún problema o encargando en cualquier librería. Se distribuyen desde Madrid a toda España y a América también. Y luego, pues simplemente con mi página web, a través de mi página web, ofrezco cursos online, cursos en vivo, ofrezco también, hay masterclass, bueno, hay mucha información y es mi nombre, www.mariacarmenmartineztomás.com. Ahí tienen la forma de contacto, pueden, bueno, pues contactar conmigo, conseguir consulta médica online o por teléfono. Bueno, pues todas las cosas que ofrezco están allí explicadas. Qué bien, qué Gracias. bien. Bueno, yo he de deciros que los libros de Benjamín yo los tengo todos, ¿no? Los tengo todos. Pero hay uno que me llama poderosamente la atención, además que ya se lo he dicho en más de una ocasión, que lo que es la medicina del ser, lo tengo siempre como libro de cabecera. Y este verano en la playa siempre me lo llevaba, no siempre lo leía, o no siempre lo releía, pero lo cierto y verdad es que siempre paso a auténticos cuando habla de divina presencia o habla de sus anécdotas y tal, pues yo me lo paso en grande. Así que, Maricarmen, muchas gracias. Gracias a ti. Muy, muy bien. Marian, ¿y cómo pueden dar contigo y Pues a decirles lo través mismo? del Facebook o a través de, sí, yo creo que el Facebook. Bueno, el correo electrónico yo creo que eso ya llegará después. Con el Facebook, con los mensajes del Messenger ya está bien. Soy Marian Vivo, allá donde me busques soy Marian Vivo. Qué bien, Eh, qué Gracias, bien. Marian.
Muchísimo. Y Alicia, pues para terminar, si quieres, cierra tú también y cómo las personas pueden dar contigo. Pues nada, yo como ahora no estoy muy activa, porque no hago ni talleres, ni conferencias, ni nada, me lo he tomado un poco en calma, pues tampoco ahora a nivel de publicidad y todo eso tengo yo mucho que ofrecer. Pero por Facebook, igual que dice Marian, me encuentran perfectamente. Alicia Avellán Correcher. Dejarme decir una cosa de Alicia, ella siempre tiene unas fotos preciosas, auténticamente, son una gozada auténtica. Creo que Juan, que es mejor fotógrafo que tú, Juan, que ya es decir, Sí, sí, ella sí, siempre sí, tiene sí, unas seguro, fotos seguro. maravillosas de flores, de plantas, y son auténticas, siempre causan serenidad, paz, Pues y son de una belleza increíble. Gracias, Alicia. habrá que verlos, Gracias a habrá ti. que verlos. Gracias, gracias Ah, Alicia de muy, corazón. muy, muy recomendable. Sí, sí. Bueno, pues Bien, Antonio, cierra gracias. tú ya también, si te parece bien. Bueno, pues que me lo he pasado en grande, muchas gracias. Que Mari Carmen estará con nosotros el día 1 el 1 de diciembre, si no mal recuerdo, hablando de la quinta dimensión. Y Bueno, que, bueno, que próximamente vamos a estar también hablando de, creo que el próximo lunes, hablamos de cómo superar un duelo, ¿no? Cómo superar sí, los duelos. sí, Creo exactamente. que es un tema Vamos a hablar sumamente de cómo interesante. superar un Cómo duelo superar un duelo. Que con todo el mundo Carmen pues tenemos. Sánchez, Alegría, Lori Moya y Lorenzo Brotón, sí, Así es. importantísimo. Bueno, así que entonces hasta el próximo lunes. Muchas gracias, feliz fin de semana y bendiciones para todos. Bendiciones y muchas gracias a todos. Igualmente, Muchas gracias. bendiciones. Gracias.